Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con este intento de hacer un marco teórico integrado para entender la democracia. Partimos del supuesto, como habíamos comentado en los anuncios de esta conferencia, que la democracia es uno de los conceptos quizás más complejos de la ciencia política y de las ciencias sociales en general. Se plantea desde el clásico estudio de Norberto Bobbio sobre el futuro de la democracia hace unos 40 años más o menos, que hay consenso en el tema, con los politólogos obviamente, de que la democracia es una temática tan amplia, tan evaporada conceptualmente, que desde la perspectiva más reduccionista de la ciencia política se estableció la idea obviamente de estudiar las democracias desde la perspectiva procedimental. Y obviamente hay otro enfoque que es el de lo que algunos llaman la democracia sustantiva, que es para qué queremos la democracia, en donde pues obviamente hay una serie digamos, de sociólogos, de antropólogos, de economistas, bueno, toda la variedad obviamente de, de disciplinas más allá de la ciencia política que lo que tratan de entender es las fallas de la democracia. Eh, entonces son fallas en la democracia, que es todo el sistema procedimental, y las fallas con la democracia, digamos, la forma obviamente en que la democracia ha sido incapaz, como ya se planteaba en ese estudio obviamente de Norberto Bobbio, que tiene tantas nociones, tantas perspectivas que obviamente termina fallando a los intereses de la mayoría. Justamente lo que vamos a tratar de hacer es, pues obviamente, desarrollar una perspectiva que intente integrar la visión desde la ciencia política, que es la democracia mínima, desde la sociología, que es el estudio de las, digamos, relaciones de poder y la forma en que se establecieron, digamos, las relaciones de dominación dentro de una sociedad, y obviamente el estudio internacional, que es los intereses geoestratégicos y el papel de digamos, de los organismos internacionales en el mantenimiento o en el acompañamiento de las crisis democráticas. Esa sería un poco la idea. La idea es entonces que intentemos desarrollar obviamente esta visión omniabarcante que permita obviamente desarrollar una visión más integrada. La idea que está atrás de esta perspectiva multidisciplinar desde estas tres disciplinas que se imparten en la Escuela de Ciencia Política, la sociología, la ciencia política y las relaciones internacionales, pues es obviamente entender que, como decía el filósofo Morin, justamente Edgar Morin, que muchas veces tenemos lo que algunos llaman inteligencia ciega, lo que Morin llamaba inteligencia ciega. Dividimos el conocimiento en partes pequeñas y ese conocimiento, a pesar de que es muy capaz, es muy bueno en su campo, en el conjunto es una inteligencia ciega, porque no está viendo obviamente las perspectivas integradoras, y esa sería un poco la idea, entender estas tres miradas para pues visualizar por qué la democracia en Guatemala tiene esos grandes fallos. Esa sería un poco la idea. Entonces, en el esquema de presentación vamos a tratar de poner títulos o, digamos, etiquetas para tratar de identificar cada una de estas visiones, desde la ciencia política, desde la sociología y desde las relaciones internacionales. Si buscáramos una etiqueta para buscar, digamos, los estudios en sociología o sociología política que hayan entendido la democracia en Guatemala, le pondríamos a esta entrada Guatemala una sociedad centrífuga. La perspectiva aquí es que la sociedad guatemalteca es tan compleja, tan diversa, tan desintegrada en sus lazos de solidaridad y en sus, digamos, correspondencias. Acordémonos que desde la perspectiva clásica de, de, digamos, de los que estudian las democracias y las sociedades, pues obviamente tenemos una visión de una comunidad, lo que justamente se llamaba la comunidad imaginada, y Guatemala nunca se conformó desde esa lógica de una sociedad imaginaria, de una comunidad. Y por lo tanto, pues obviamente nuestra sociedad es centrífuga, o sea, tiene muchos mecanismos de división, de enfrentamiento, y pues obviamente el contenido de esa etiqueta a una sociedad centrífuga serían estos tres elementos. La Guatemala, entonces la sociedad guatemalteca se estructuró desde un racismo estructural, también se estructuró con una institucionalidad extractiva, algunos le llaman un paraíso desigual,
y obviamente la patria del compadre hablado, que serían todas las redes de inclusión, lo que la CICIG llamó redes políticas económicas ilícitas. Estos tres serían los elementos fundamentales que caracterizan lo que yo llamaría una sociedad centrífuga. Desde la perspectiva típica de la ciencia política, hay una serie de inercias que se equipararían, digamos, con esta etiqueta. Votamos, pero no elegimos. Y los dos elementos fundamentales que estructuran esta lógica más sistémica, pues obviamente podríamos desarrollar muchas otras más. Durante muchos años he trabajado este tema, pero sintetizaríamos obviamente esta lógica de votamos, pero no elegimos con estos dos grandes elementos. Una democracia sin partidos reales y el pecado original, lo que justamente Iván Velázquez llamó el comisionado de la CICIG, el pecado original, que es la ausencia de un financiamiento electoral robusto y digamos integral. Y el último sería el tutelaje que tenemos justamente porque estar geoestratégicamente conectados con Estados Unidos y entonces seríamos el patio trasero de Estados Unidos. Empecemos con el primer elemento, la sociedad centrífuga. Y la Guatemala, la sociedad, la Guatemala de los blancos, inició obviamente desde el estudio clásico de la patria del criollo de Severiano Martínez Pilajes, obviamente la estructuración, digamos, de una clase dominante, de una clase gobernante, obviamente que desde el inicio fue profundamente racista, profundamente discriminadora. Y obviamente muchos años después, Marta Elena Casaus, representante obviamente desde el seno, digamos, de estos grupos dominantes, pues nos enseñó obviamente que en la práctica realmente las redes gobernantes obviamente se estructuraron con un racismo y con una lógica de linaje, obviamente que ella después llamó pigmentocracia, típicamente realmente la Guatemala. Entonces, de entrada, la sociedad guatemalteca no se estructuró, como dice la Constitución de la República de Guatemala, para el bien común, sino para la defensa oficiosa, obviamente, de pues estos guatemalans y que obviamente excluyen sistemáticamente a una gran mayoría de personas. Esa sería como la matriz estructural con la cual surgió este país. Y eso es lo que posteriormente va a llevar justamente a todas las luchas, lo que justamente el informe de desarrollo humano del 2015-2016, el informe nacional de desarrollo humano, le llamó las disputas por digamos, por el bienestar. Entonces, este estado está sumamente peleado realmente por todos los diferentes grupos que nunca se estructuraron desde una visión central, desde una comunidad imaginada, como decía Benedict Anderson, y por lo tanto, pues prácticamente tenemos una sociedad que nunca se desarrolló con los lazos suficientes de solidaridad que permitan obviamente una idea más de largo plazo o una comunidad de más de largo plazo. El segundo elemento, si el primero realmente es una sociedad fragmentada, una sociedad enfrentada, una sociedad con pocos lazos de solidaridad, tenemos lo que justamente se llama, desde la perspectiva de Harold Waxaner, que es este investigador obviamente que fue, digamos, financiado por Oxfam, que obviamente sintetiza la visión de los ahora premios Nobel de Economía, Mowgli y Robinson, que pues, dicen que la diferencia entre los países prósperos y los países fracasados, al estilo de Guatemala, es el tipo de institucionalidad que se establece. Y esta institucionalidad, Mowgli y Robinson le llamó una institucionalidad extractiva. Instituciones que se establecen, que se desarrollan obviamente para extraer recursos, para, digamos, vivir del dolor y vivir, digamos, de la desigualdad. Y eso creo que sintetiza perfectamente la estructura política y social de este país. Y por eso ellos, digamos, Waxanecker, digamos, sacó su informe, Economía de Captura en Guatemala, y donde obviamente se plantea cómo estas redes de inclusión, esas redes, digamos, de corrupción, se estructuraron justamente para la extracción de recursos y para promover y para mantener la desigualdad. Desde la perspectiva, obviamente, de la CICIG, en el año 2019 sacaron el concepto de redes ilícitas y crisis política, y ellos le llamaban a estas redes justamente de extracción, a lo que hace Moglu y Robinson le llamaba instituciones extractivas, las redes político-económicas ilícitas. Entonces, desde esa perspectiva, la captura del Estado se da por estas redes
y que lo interesante realmente es que se estructuran desde la perspectiva de Granovetter con la lógica de los vínculos fuertes. Posteriormente, un antropólogo norteamericano, pues digamos, determinó que esas estructuras que se desarrollan desde estas redes políticas económicas ilícitas, que se manejan con vínculos fuertes, pues manejan cierta lógica que en ese entonces justamente se llamó el familismo moral, la defensa oficiosa del grupo, la defensa corporativa obviamente de los intereses, que es la que realmente estructura y captura las instituciones en el país. Por eso es tan complicado, pues obviamente que las estructuras de poder piensen en la mayoría, más bien piensan, digamos, desde la perspectiva de los grupos a los cuales pertenecen y se dedican obviamente a extraer recursos para el beneficio de estas redes que ellos representan, no para el bien común. Esa sería un poco la perspectiva. Pero entonces la matriz estructural de Guatemala está estructurada para esa lógica, para extraer recursos que beneficien a las redes corporativas a los que pertenecen los gobernantes. Y por eso es tan complicado realmente la inclusión universal que plantearía la democracia. La Comisión Internacional contra la Impunidad planteó realmente que en sus años de estudio del 2011 al 2015 se desarrolló una estructura criminal obviamente que tenía relación. Aquí ustedes pueden ver realmente todos los casos que la CICI desarrolló y todas estaban conectadas entre sí. Lo interesante es que ustedes pueden ver nodos centrales, obviamente, que conectaban a muchos de estos puntos que parecían dispersos y muchos de estos puntos estaban ubicados muchas veces en lugares y en instituciones diferentes. Pero a través de esas redes se conectaba realmente la red de decisiones y la red, digamos, de favores que desde una perspectiva pública era difícil explicar. Muchas de las cosas que ocurren en la política nacional se explican a partir de estas redes, incluyendo, por ejemplo, lo que todo el mundo ha dicho, esta elección de Cortes en los días anteriores, desarrolló un consenso muy amplio. También la nueva elección de junta directiva del Congreso hace unos días se desarrolló con 150 diputados de 160. No significa obviamente que ya lograron consenso, sino que pues están unidos por estas redes, obviamente que las estructuran igual desde esa perspectiva, el conflicto, pero también la negociación se explican por las conexiones que existen entre los diferentes grupos, lo que en lenguaje chapín se llamaría los operadores políticos que están encargados obviamente de conectar a los diferentes nodos en, pues obviamente, redes de inclusión que lo complejo de esto es que estas redes, así como se estructuran, se desestructuran y estas conexiones están en permanente cambio, en permanente mutación. Y por lo tanto, esta gráfica realmente de cómo la CICIG entendió la forma en que se estructuraban las diferentes redes, pues obviamente esta era una fotografía de un momento particular, pero lo complejo es que en el momento en que se define realmente esta fotografía, pues obviamente al día siguiente puede cambiar. Entonces, estas conexiones y estas, digamos, lógicas de estructuración y desestructuración, de oposición, pero también de negociación, pues genera realmente un panorama muy complejo de analizar en Guatemala. Muchas veces los mismos que hoy se enfrentan, mañana se alían. Y así como se enfrentan, mañana, digamos, trabajan juntos. Entonces las oposiciones nunca son reales, nunca son completas y absolutas, pero también las amistades nunca son reales, son parciales y son temporales. Entonces la desestructuración y la estructuración es muy intensa en el caso guatemalteco y por eso la perspectiva de la política es que el tiempo largo en Guatemala es de 24 horas. Esa perspectiva obviamente de, bueno, hoy somos compadres, mañana somos enemigos y pasado mañana volvemos a ser compadres. Es una intensa relación realmente que se desarrolla desde estas redes de impunidad y esas redes de compadrazgo que pues obviamente hace muy complejo el análisis político en este país. Y por eso, pues cosas que se dicen hoy, mañana ya perdieron vigencia. Desde esa perspectiva, eh, en el año 2021 se presentó el libro Disidencia y Disciplina de la antropóloga Alejandra Colom, que presentó realmente esa lógica de lo que podríamos llamar la patria del compadre hablado. Aquí todo se arregla negociando, aquí todo se arregla a través de las negociaciones políticas y de los operarios y de los operadores políticos, y por lo tanto
pues es muy complejo saber, digamos, el rumbo del país, porque así como eh, se desarrolla, así se puede, digamos, desestructurar. Entonces aquí quizás esa es una gran ventaja. Es un sistema político muy maleable, muy cambiante, pero eso quizás es también la gran debilidad, porque no hay posibilidad de establecer universos de largo plazo, ni tampoco planificaciones. Por eso este país es típico en la lógica, obviamente, de la imposibilidad de proyectar un futuro de mediano o largo plazo, porque aquí obviamente todo es, la lógica política es de corto plazo, del día a día, de lo que en alguna medida se llamaría el para mientras. Obviamente no hay lógica solamente de inclusión de más largo plazo, así como se desestructura de la noche a la mañana. Realmente es un país sumamente complejo desde esa perspectiva. Y la parte negativa realmente de esta estructuración y desestructuración es que muchas de estas redes viven del desastre, viven del dolor, viven obviamente de, de la, de la, de la, digamos, de las emergencias, porque justamente, por ejemplo, veamos el caso, el último caso de los que hemos conocido, por supuesto. La emergencia de COVID representó para el gobierno de Yamatei obviamente una gran oportunidad de robar. Entonces, cuando hay desastres, cuando hay grandes hambrunas, cuando hay, digamos, grandes catástrofes, cuando hay derrumbamientos, pues justamente es el elemento perfecto para pues que estas redes de inclusión, estas redes de corrupción, de extractivas, obviamente utilicen esos recursos, pues obviamente para, como bien dice el dicho, no hay obra sin sobra, y en las obras se quedan obviamente muchos recursos del Estado de Guatemala. Igual, Yamatei cuando compró, por ejemplo, las vacunas, pues mucho de ese dinero obviamente sirvió para el aliciente, digamos, de la política. Y así podríamos poner, creo que muchos ejemplos cotidianos en donde el dolor, el desastre, la muerte, obviamente significan para estas redes, obviamente, una oportunidad de robar y de enriquecerse. Se construyó en Guatemala, obviamente, un sistema que tiene una inercia perversa y obviamente por eso muchas cosas no se arreglan, porque esa es la forma en que el sistema obviamente funciona como tal. Desde esa perspectiva, es una sociedad en permanente crisis, fragmentada, polarizada, y pues obviamente la crisis quizás es el elemento donde se vive, donde viven estas redes, justamente. En esa perspectiva que diría el dicho popular, en aguas turbias, en río revuelto, ganancia de pescadores. También Guatemala se estructuró sin un Estado sin nación, sin esa lógicamente integrativa y por lo tanto los intereses corporativos, los intereses, digamos, de las redes, la lógicamente el familismo moral fue la perspectiva con la cual se estructuró este país. Entonces la crisis es el modelo, la forma natural en la que se estructura este país. Desde la ciencia política, la perspectiva es, tenemos una sociedad que está tan fragmentada, tan desunida, tan con tantas lógicas solamente centrífugas que una sociedad, digamos, no es una sociedad que sea representable en sí misma, porque no hay un punto en medio que permita establecer los diferentes intereses. Cada quien va a jalar para su lado. Y por lo tanto, desde la perspectiva de la ciencia política, gane quien gane, todos los demás van a sentirse perdedores, porque no existe obviamente una representación, no existe una posibilidad de representar a los diferentes grupos que obviamente son tan diversos, son tan complejos, son tan enfrentados, que no hay posibilidad de poner un punto intermedio. Entonces, desde esa perspectiva de una sociedad que no es representable, que es centrífuga, pues no hay, digamos, una capacidad de evitar la crisis. La crisis es como la lógica con la cual se estructura el sistema como tal. Esa sería la primera perspectiva. La segunda perspectiva es desde ese título realmente como hipótesis votamos pero no elegimos. Y totalmente entonces estructuramos un eterno ciclo esperanza decepción. Esa sería un poco la lógica. Incluso con esa lógica de esperanza decepción, pues el nuevo gobierno del presidente Arevalo también estaría destinado a esa misma lógica de esperanza decepción que parece que ya para muchos obviamente así es. Entonces, empecemos con la lógica de partidos franquicia que les llaman muchos partidos,
poca representatividad. Y esta es la gráfica, obviamente, de todos los partidos que han existido desde 1985 a la fecha, y ustedes se dan cuenta que en promedio siempre han habido más de 13 partidos políticos en contienda, de 13 a 23. Ese es, digamos, el rango de partidos que han habido desde el 85 para acá. Entonces siempre han habido muchos. Y sin embargo, cuando uno pregunta realmente cuántos de esos partidos recuerda la gente que ha sido realmente representativo, pues prácticamente muy pocos. Entonces, a pesar de que hay mucho, en esa lógica obviamente de mucho, existe una falta alternancia, una falsa alternancia. Atrás de las siglas, atrás digamos de los colores, atrás de los diferentes nombres, existen las mismas estructuras de poder, estructuradas básicamente de esa lógica de redes y de redes de inclusión que vimos en la primera parte. Por lo tanto, las estructuras que antes se conocían, que era el sindicato y la cofradía, atrás, digamos, durante todos los informes siempre presentaban los mismos nombres: Ricardo Bustamante, Manuel Callejas y Callejas, Francisco Ortega Menaldo, Luis Mendizábal, pero esa es, insisto, la fotografía de cómo las redes operaban antes. Probablemente en la actualidad existen otras estructuras paralelas que serían como herederas del sindicato y la cofradía, que habría que nombrarles y ponerles otro nombre, que son las que están generando realmente toda la lógica de estructuración y desestructuración en el país. Entonces, la lógica es nunca tenemos bien claro cuáles son los centros de poder, cuáles son los centros, digamos, neurálgicos que desde los cuales se está desarrollando, digamos, las decisiones. Y desde esa perspectiva, la jefa del Ministerio Público en la actualidad sería solamente uno de los operadores o de las cabezas visibles de esas redes. Nunca estaríamos obviamente en presencia de la persona o de los grupos que realmente están tomando el mando, porque esos siempre están en la sombra y por lo tanto ocupan diferentes perspectivas y diferentes elementos, y ahí obviamente hay una complejidad realmente para entender la forma en que se estructura. Desde la forma, digamos, de la política, esta lógica fragmentada, esta lógica obviamente poco representativa, ha llevado a un desgaste cada vez más grande de la democracia. Bernardo Arevalo, por ejemplo, es el presidente de la democracia guatemalteca del 85 al 2023 con menor apoyo popular en la historia de Guatemala. Y si ustedes ven esta gráfica, cada vez más los presidentes llegan con menos apoyo popular. Estamos muy lejos, por ejemplo, del apoyo que tenía en el 2000, cuando justamente ganó Portillo, que es todavía en las encuestas y en las, digamos, investigaciones, uno de los personajes que más apoyo popular tienen hasta la fecha. Pero de ahí en adelante todos los demás han ido perdiendo. Al punto que incluso ustedes ven en esta gráfica, el voto nulo ha ido creciendo en perspectiva. Pero mientras más crezca el voto nulo, paradójicamente más fácil va a ser que un candidato con cada vez menos votos llegue a gobernar. La deslegitimación, la crisis está garantizada. Esa sería un poco la perspectiva. Y desde la otra perspectiva, la clásica visión, digamos, del pecado original, que es, a ver, el dinero en la política. El sistema guatemalteco no garantiza recursos para los partidos políticos y lo que garantiza es muy poco y es además a posteriori. Entonces realmente no existe un sistema democrático de financiamiento a los partidos políticos. ¿Cuál es el problema de que no exista un financiamiento real a los partidos políticos? Pues claramente los partidos políticos dependen casi en su excesiva medida del financiamiento privado, de los, obviamente, de los actores legítimos como los empresarios, pero también cada vez más del crimen organizado. Y desde esa perspectiva, la captura, digamos, del sistema, pues está garantizada. Lo que desde la verificación que hemos hecho en investigaciones con el Ministerio. Entonces, esa es la perspectiva. Entonces, las áreas críticas de la reforma electoral la podríamos dividir, los politólogos siempre lo ven, digamos, desde muchas de estas esferas: partidos políticos con poco representativos, el financiamiento público inexistente, poco control del financiamiento privado, un tribunal supremo que no es para nada supremo, eso lo hemos ido viendo conforme pasa el tiempo, una sociedad que no es inclusiva, porque es la Guatemala de los Guatemalan,
una democracia del dinero, justamente porque no existe un financiamiento partidario y ese financiamiento partidario permite la captura de las instituciones y un ciudadano que no tiene control sobre sus representantes. Entonces, desde la perspectiva de la democracia procedimental, la democracia eh, electoral, pues se sintetiza obviamente esta lógica en votamos, pero no elegimos. Y desde esa perspectiva, quizás el gran problema en el caso de Guatemala sería el influjo perverso en la política. El dinero coopta instituciones y medios de comunicación, condiciona partidos y refuerza la deslegitimidad de la política. Desde la perspectiva de la auditoría social y la conciencia ciudadana, existe una ciudadanía contenciosa que no se articula, que se enfrenta al sistema, pero se enfrenta al sistema de forma fragmentaria. En la elección del 2023, con un grupo de colegas, obviamente, elaboramos una suerte de mapeo y contamos realmente todas las fuerzas políticas y sociales que existen en esta sociedad. Y decíamos, si esas fuerzas estuvieran articuladas, otra cosa que, digamos, estaría en Guatemala, pero el clásico, digamos, la clásica lógica, de dividir y vencerás, y quizás el dividir y vencerás se logró a partir de los acuerdos de paz que dividieron en gran medida realmente el escenario político y lo corporativizaron más, pues obviamente no existe una auditoría social global para, digamos, construir una democracia más inclusiva, sino cada quien, pues, cuida su pedacito, cada quien tiene su bandera y en la práctica realmente es muy difícil que, que digamos, que exista una articulación para enfrentar al sistema. Y siempre es una lógica, obviamente, de contención, no de coptas, digamos, de entrar al sistema, en las reglas del sistema para participar y obviamente construir desde el sistema una alternativa a la misma exclusión. Siempre es contencioso. Y la capacidad de control de los excesos partidarios no existe. Obviamente la autoridad y la justicia electoral no son imparciales, el Tribunal Supremo Electoral no es para nada supremo, y por lo tanto no hay representatividad real de los partidos políticos. Y ese sería un poco como el resumen de este, digamos, influjo perverso digamos, de los factores extraeconómicos y extrapolíticos en el sistema de Guatemala. Y el último, ya la perspectiva más, digamos, desde las relaciones internacionales, que es que Guatemala siempre fue el patio trasero de los Estados Unidos. Y obviamente esa cercanía geoestratégica la empezó a analizar Susana Jonás Bedenheimer con este libro, Guatemala, Plan Piloto para el Continente, donde se planteaba que en varios momentos de la historia reciente, Guatemala ha jugado el papel de vanguardia en la lucha latinoamericana contra la dominación estadounidense y que ha llegado a ser cada vez más una lucha por el socialismo. Ante este reto especial, Estados Unidos ha convertido en Guatemala en un plan piloto de la capacidad estadounidense para responder y contener las fuerzas de liberación de América Latina. Eso fue válido para el año 54, para el estudio de Susana Jonás, justamente de cómo la intervención del 54 responde realmente a este plan piloto. Y entonces Guatemala desde el año 54 fue muy importante para Estados Unidos y en el continente. Fue tan importante que incluso unos años antes o meses antes de que finalmente entrara la contrarrevolución, el Che Guevara vivía en Guatemala y estudiaba, digamos, que estaban fascinados por la revolución guatemalteca. Y obviamente cuando fracasó la revolución, pues la consigna fue Cuba no será otra Guatemala. Y por eso está digamos, hay una plaza en Cuba realmente en donde está esta insignia que pues, obviamente se le asigna a Che Guevara. Estaba en aquellos momentos en Guatemala, la Guatemala de Arbenz. Entonces me di cuenta, decía el Che Guevara, de una cosa fundamental. Para ser médico revolucionario o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución. Entonces Cuba aprendió mucho de los errores de Guatemala y la consigna fue Cuba no será otra Guatemala. Y realmente no fue otra Guatemala. En el 2015, sí, en el 54, 1954, Guatemala fue muy importante y en los siguientes años obviamente fue muy importante para los que estudiaron, tanto para la hegemonía como para la contrahegemonía norteamericana. En el 2015 Guatemala volvió a estar en la mira, porque en ese entonces, pues obviamente Estados Unidos determinó que Centroamérica, pero en particular Guatemala, era de las prioridades más importantes de la política exterior de Estados Unidos. Y obviamente porque en ese entonces también se veía que
los restos de Rusia y de China ya estaban obviamente por estos lados y por lo tanto pues había que reforzar el patio trasero. Y por lo tanto la influencia norteamericana en la política nacional se vio tanto en el viraje de la CICIG a partir de 2015 para obviamente estructurar la lucha contra la corrupción que se convirtió en la gran bandera de los Estados Unidos y obviamente posteriormente, cuando finalmente estos intereses y esas lógicas de anticorrupción tocaron los intereses más centrales de la élite del poder en Guatemala, pues empezó todo un proceso obviamente de cabildeo en Estados Unidos y con el cambio obviamente de Donald Trump en el 2017, finalmente lograron los partidarios digamos, de expulsar a la CICIG, lograr todo el consenso que permitió detener y controlar, obviamente, a la CICIG hasta que finalmente, a partir del 2019, empezó todo el proceso de reflujo, que todavía lo vivimos hasta el 2023. Finalmente llega un actor como Bernardo Arevalo, que supuestamente pertenecía a los pro-CICIG, y entonces es la continua, digamos, desde 2015 para acá, muchas de las cosas que ocurren en Guatemala tienen que ver obviamente con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Y entonces, desde esa perspectiva, lo que ocurra en las elecciones del 2024, si va a ganar Harris o va a ganar Trump, pues obviamente va a determinar probablemente el futuro de la democracia de Bernardo Arevalo. Y eso es algo que todo el mundo lo tiene clarísimo. Entonces, a manera de síntesis, la democracia es un campo de estudio complejo y vital, pero la imaginación sociológica es poner todos los estudios desde la sociología, que estudiaría, digamos, sociología política y todos los demás estudios, que explicarían las condiciones en las que se estructuraron las relaciones de poder en el país como Guatemala, desde la ciencia política, como esas estructuras y desestructuras sociales, pues obviamente se traducen en reglas del juego y en, obviamente, en matices, digamos, y en las formas de dominación que se estructuran a partir, obviamente, del sistema electoral. Y por último, tanto lo electoral como lo procesual, digamos, desde la perspectiva de cómo se construyen las relaciones de poder en Guatemala, se explican a partir también del tutelaje permanente que ha tenido Estados Unidos con respecto a Guatemala. Y entonces, desde esa perspectiva, si cruzamos las tres visiones, desde la ciencia política, desde la sociología y desde las relaciones internacionales, probablemente tenemos una visión más acabada y más precisa, pues de las crisis recurrentes que tenemos en Guatemala desde hace muchos años. Y esa sería un poco la visión y la perspectiva, pues, de lo que queríamos obviamente plantear como una suerte de marco analítico, que obviamente aquí habría que meter muchas cosas más, por supuesto, pero es como una forma de ejemplificar que las perspectivas diferenciadas y las perspectivas que muchas veces van separadas, cuando se unen, tienen un poder explicativo mucho mayor y desde esa perspectiva, pues sería un poco la idea de empezar a hilar más fino y empezar a construir un marco interpretativo que parta, digamos, de la multidisciplinaridad, de las cosas que ya sabemos desde ciertas disciplinas, pero pongámoslas a dialogar con las otras de manera de entender con mayor propiedad las crisis de la democracia en Guatemala y obviamente con ese mismo marco teórico estudiar la crisis en Perú, que Perú, la idea, digamos, que teníamos es que Perú y Guatemala guardan ciertas similitudes que posteriormente las pondremos con mayor propiedad en el papel. Así que esa sería un poco la perspectiva y bueno, por mí ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes a través de esta conferencia pues grabada a posteriori.